Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Maqui Arenas cumple tareas en el exterior. La historia de los controles de precios en Venezuela casi llega a los 80 años. El 9 de septiembre de 1939, el presidente Eleazar López Contreras decretó el primer control de precios. La intención fue proteger a los ciudadanos del impacto que tendría la caída de la oferta con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Las grandes economías como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia recortaban sus exportaciones. La medida no dio los resultados que se esperaban y se registró una significativa alza de los precios. Para entonces no era común utilizar el término inflación. Pero además de las razones económicas, con el surgimiento de la renta petrolera, para los distintos gobiernos se hizo tentador mantener los controles. El control de precios se extendió al control de los distintos aspectos de la economía y la intervención del Estado se convirtió en una práctica común. También hay que tomar en cuenta la tendencia presidencialista de los gobiernos, en los cuales Miraflores ha concentrado un inmenso poder en las decisiones económicas, relegando las funciones del Parlamento en esta materia. El control de precios inicia en Venezuela concretamente el 9 de septiembre de 1939. Hace unos días se cumplieron 77 años del inicio del control de precios en Venezuela, que comienzan, si se quiere, como una consecuencia de un hecho externo. Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial en Europa, se teme que haya escasez de productos al haber menos producción de bienes y de servicios en Europa y en América, y eso llevó a pensar a muchos gobiernos, entre ellos el del general López Contreras, que pudiera haber un incremento sustancial de los precios al haber escasez. Y se dicta un decreto precisamente para restringir el precio de algunos productos, y es allí cuando comienza la historia del control de precios en Venezuela. Una historia que no ha cesado, que se ha mantenido desde 1939 hasta el día de hoy, con mayor o menor intensidad, pero que sin duda en la Venezuela actual vemos con la mayor intensidad que ha habido en la historia del control de precios en Venezuela. Es decir, nunca había habido una intención gubernamental de controlar los precios de un modo tan significativo, tan amplio, con tanta intensidad como en la Venezuela de hoy en día, sobre todo a partir de 2011 y más aún a partir de 2014. En principio, el control de precios pudiera ser una medida extraordinaria para precisamente evitar un aumento desmesurado de los precios ante una situación coyuntural como pudiera ser una guerra o algún suceso catastrófico desde el punto de vista de la naturaleza. Pero en realidad, al pasar determinado tiempo, es decir, al pasar esa situación extraordinaria, el control de precios pierde su eficacia y al contrario, lo que empieza a ocasionar es perjuicios en la economía porque empieza a generar aún más escasez, empieza a generar mercados negros y empieza a generar inflación inevitablemente. Generalmente, para los controles se alega la protección de la capacidad de compra de la moneda y suele invocarse también una manera de frenar la tendencia especulativa de los precios, sobre todo en los productos de consumo masivo. Incluso en 1961, durante el gobierno de Rómulo Betancourt, cuando se aprobó y se promulgó la nueva Constitución Nacional, producto de un amplio consenso, las garantías económicas permanecieron suspendidas. Esta suspensión de la garantía económica permitió a los gobiernos siguientes aplicar políticas que aseguraban cada vez más un control de los mecanismos que regulan esta actividad. Hasta febrero de 1899, cuando se anunció un plan de ajuste en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, conocido como el Gran Viraje, y que liberaba la economía, la injerencia del Estado fue determinante en el proceso económico. Meses después, las circunstancias políticas determinaron un cuadro de inestabilidad que algunos sectores atribuyeron justamente a la liberación de la economía, y ello condujo a que en lo sucesivo se aplicaran nuevas políticas de regulación y control. En los últimos años, en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se han acentuado y aplicado los mismos criterios, pero ahora sustentados en razonamientos ideológicos y como consecuencia de una excesiva politización de los sectores empresariales venezolanos y extranjeros en oposición a estos gobiernos. Al regreso conversaremos sobre este interesante tema
con la economista Anabela Abadí, coautora junto con el jurista Carlos García del libro El control de precios en Venezuela, 1939-2015, de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Económica, editado por CEDICE, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Monte Ávila. Quisiera saber para qué sirven los controles de precios en Venezuela. Me gustaría saber si los productos se ven afectados por los controles de precios. ¿En Venezuela son necesarios los controles de precios? Bueno, nos acompaña Anabela Abadí, economista, ella es también consultora, analista de entorno y de gestión pública. Con ella vamos a conversar sobre el escenario económico del país y además de manera particular en relación a este libro, del cual ella es coautora, se llama Control de Precios en Venezuela. Es además un libro que hace una historia muy importante de lo que han sido los controles y sus efectos en la economía venezolana. Es un libro que está, además lo comparte con Carlos García Soto, también profesional muy distinguido, y por supuesto este es el tema para comenzar. Bienvenida. Gracias por la invitación. De todas maneras hubo unas inquietudes expresadas por los televidentes. Sí. ¿Te parece que podemos comenzar por allí la conversación? Sí, por supuesto. Bueno, hacían la pregunta de para qué sirven los controles de precios, si sirven para Venezuela, si afectan los productos, me imagino que se refieren a la producción de los bienes y servicios. Pues teóricamente hablando, los controles de precios son una herramienta para evitar que los precios suban de manera exorbitante en periodos cortos de tiempo donde hay una inestabilidad económica muy grande. Puede ser un periodo de guerras, como ocurrió, por ejemplo, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y muchos países implementaron, por ejemplo, controles de precios. El caso específico de Venezuela, señalan ustedes en el libro. En ¿no? Venezuela precisamente arrancan en 1939 y esa era la razón de ser. Empieza una guerra mundial, se espera que haya una alta especulación porque va a haber una caída en las importaciones y hay angustia. Entonces el gobierno decide implementar controles de precios para evitar esa subida repentina de precios y de alguna manera defender la capacidad de compra del bolívar. El problema viene cuando termina la guerra, termina esta situación particular y coyuntural y se mantienen los controles en el tiempo. Y ningún gobierno los ha levantado del todo. Hemos tenido algunos periodos con mayores controles y otros con menores controles, pero en general siempre han estado presentes. Claro. Y al día de hoy los industriales, sobre todo eso se refleja en la encuesta industrial de Conindustria, reflejan los controles de precios como una traba importantísima para producir en Venezuela, precisamente porque no les permiten cubrir los costos de producción. Muchos atribuyen, o algunos especialistas atribuyen esta tendencia a los controles de precios a ciertas deformaciones estructurales de la economía venezolana, la sobrevaluación de la moneda, nuestra dependencia del petróleo tan decisiva, un país monoproductor de petróleo, y por supuesto un Estado superpoderoso, lo que explica esto llamado el rentismo petrolero, ¿no? ¿Hasta dónde hay ese problema de fondo que diferencia a Venezuela de otras economías de América Latina? Yo creo que el control de precios es una medida bastante popular porque le estamos diciendo a la población que vamos a mantenerle los precios bajos y da la idea de que mi sueldo va a poder comprar más. Pero ¿qué ocurre cuando esos controles de precios afectan la producción? Es decir, que ya yo no tenga acceso a tantos bienes y servicios como antes. Los actuales controles de precios, o en su formato actual, nacen en 2003 y en sus orígenes era para una lista particular de bienes de primera necesidad. En adelante, sobre todo 2012, 2013 en adelante, se empieza a generalizar. Vemos que ahora todos los precios de la economía están controlados y se fijan además precios que no cubren los costos de producción. Entonces, en una economía en donde teníamos una alta renta petrolera, yo podía cubrir el déficit de producción local con importaciones. Al día de hoy no podemos hacer eso y es cuando empezamos a ver grandes problemas de escasez. Claro. Ahora, esto se vincula, en el caso que ustedes lo señalan en el libro, más bien con una visión, ¿no?, de la economía, con una visión ideológica, digamos, ¿no? Sí, sin Con un duda. modelo. En el pasado respondía mucho a la necesidad de los gobiernos. Primero, hay el componente del clientelismo político, ¿no?, Sin importante en duda. los gobiernos. Y como decías, bueno, los controles siempre la gente dice que controlar los precios, sobre todo los alimentos. Se recuerda mucho, ¿sabes?, en los años 70, después del año 73, con el disparo de los precios petroleros, hubo una especie de estallido de los precios del petróleo, pero también de los precios de ciertos productos en Venezuela. Sí. Y comenzó a hablarse en Venezuela de inflación. Antes no se hablaba de inflación, sino de alto costo de la vida, ¿no? Y se tomaron medidas, pero al parecer esos ajustes se prolongaron en el tiempo más allá de lo que se pensaba que era
era posible mantenerlos, ¿no? Sí, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez I se vieron importantes controles de precios. Se vieron controles de precios desde productos que van desde los chicles hasta los bats de béisbol. Eso es particularmente interesante porque también es un periodo de un gran boom petrolero. Entonces teníamos muchos recursos para poder subsidiar este tipo de controles. Entramos en la década de los 80, la situación se complica mucho más y ahora la población exige esos controles de precios para que su sueldo rinda. Y es precisamente desde finales de la década de los 80 que vemos una inflación de al menos 2 dígitos anual continua Bueno, hasta la después del fecha famoso actual. Viernes Negro, ¿no? Se acentuó. Exactamente, y la situación se mantiene al día de hoy. Y si en sus orígenes los controles de precios son para proteger la capacidad de compra, eso es lo mismo que decir que deberían controlar la inflación, y no es verdad, porque históricamente hemos visto que los controles de precios no mantienen a raya la inflación. Sino que generan las distorsiones esas que conocemos ahora, ¿no? Exactamente. Ahora, de todas maneras, había una tendencia a partir de eso que señalan ustedes, este decreto antes de la Segunda Guerra Mundial, el año 39, de los gobiernos, porque fíjate que hay un hecho importante y es que cuando se promulga la nueva Constitución del año 61, todos los gobiernos, hasta 1999, con el famoso plan de ajuste, mantienen suspendidas las garantías económicas o la garantía económica, es decir, como un mecanismo. Eso no significaba que iban a aplicar medidas a partir de esa suspensión, pero era como, vamos a tener esto bajo control para impedir, es decir, que ahí está presente la tendencia a ejercer un control de la economía más allá de lo que es propio de un Estado, ¿no? Sí, en muchos gobiernos se prometió la revisión efectiva de cuál debería ser el papel del Estado en la economía. Esa revisión se prometió, pero cuando llegaba el momento de su implementación era muy complicado. Podía ser por tendencias clientelares, podía ser por problemas de lobby, podía ser porque en el fondo también los controles beneficiaron a algunos. Entonces era una lucha de poderes sobre el beneficio verdadero de los controles para algunos o para todo el país. En los últimos 17, 18 años hemos visto que los controles en exceso son dañinos y no solamente me refiero al control de precios, hay muchos otros controles y burocracia que están dañando el aparato productivo nacional. Y por supuesto, al momento de recuperar la economía hay que ver qué hacer con estos controles, desmontarlos por completo, dejar Tú has algunos. planteado que no deberían desmontarse mediante un shock, ¿no? Sino Sí, hacerlo de manera de manera gradual. gradual. Eso es una postura Explícanos que un se... poco esa opinión Sí. tuya. A mí lo que me preocupa sobre el desmontaje de los controles es que tienen un impacto social muy importante. Son las poblaciones más pobres las que sufren más la inflación y otros fenómenos como la escasez. Entonces, teniendo en mente ese impacto social, un levantamiento repentino o de shock de todos los controles pudiera ser más dañino para las poblaciones más vulnerables, sobre todo en un contexto en que el barril petrolero no se ha recuperado. Poder hacer transferencias directas o subsidios directos para estas poblaciones más vulnerables también implica una cantidad de dinero en dólares, sobre todo, que ahorita el país no tiene. Entonces, considerar un levantamiento gradual es pensando sobre todo en esas poblaciones más vulnerables. Anabela, a comienzos de año se anunciaron una serie de, no digamos cambios, pero ciertas medidas, ¿no? que llegaron a aplicarse para flexibilizar, digamos, un poco la economía, enfrentar el tema de la inflación desbordada. Incluso se habló de poner a activar unos mecanismos, ¿no? Motores de la economía. Sí. Pasados estos meses, ¿cuál es tu balance de esas, en caso que se hayan aplicado, en Sí. verdad, o salvo que hayan quedado en el mero anuncio, ¿no? A mí me da la impresión que quedaron en el mero anuncio. Efectivamente, se han dado reuniones, se han celebrado mesas técnicas de trabajo, pero los resultados, por lo menos los anuncios hechos por el gobierno central, no parecen reflejar la opinión del sector privado, que se sigue quejando día a día de que las trabas burocráticas gubernamentales son las que limitan su actividad económica. Es muy importante que no nada más se hagan promesas, sino que se activen estos mecanismos de reforma que necesita el país. Y reforma es algo integral, es un ajuste integral de la economía, un programa integral y no nada más anuncios puntuales como el aumento del salario mínimo o el aumento del precio de la gasolina, por ejemplo. Muchos de los cuales más bien potencian la inflación, ¿no? Sin duda Ahora ya alguna. un poco para terminar, nos quedan pocos minutos. ¿Qué recomendarías tú como una medida fundamental, más allá de los famosos planes o programas? Sí. ¿Cuál sería la medida clave? Una medida clave es controlar el gasto público. Tenemos una nómina pública increíblemente grande y tenemos un desorden fiscal todavía más grande. Es fundamental hacer esa revisión y eso pasa, por ejemplo, por medidas como dejar de imprimir dinero inorgánico, que suena muy sencillo, pero es bastante complicado y eso es una medida que hay que considerar. Quizás en 1939 y quizás en o alguna otra época, alrededor a mediados de los años 70, se pudo haber justificado puntualmente
la fijación de precios, pero luego el control se ha mantenido innecesariamente en la economía. Yo creo que la realidad está diciendo claramente hace varios años que es necesario reformular el tema del control de precios. Está suficientemente demostrado que el control de precios está ocasionando niveles de inflación y niveles de escasez alarmantes muy significativos en la Venezuela actual. Hemos visto cómo muchos productores han salido del mercado porque no han podido mantener sus estructuras de precios que les permitan tener una ganancia razonable, y al final del día también perjudican a los consumidores que no pueden acceder a bienes y servicios debido a la escasez, y que luego, aún habiendo bienes, no pueden adquirirlos por los problemas inflacionarios que genera el control de precios. Lo ideal sería establecer un mecanismo gradual de desmontaje del control de precios. Eso implica algunas medidas de tipo económico y algunas medidas de tipo legislativo que deben ser muy bien planificadas, muy bien programadas para evitar consecuencias peores que las que estamos viendo actualmente en la economía. Pero básicamente se trata de un desmontaje desde el punto de vista legislativo y económico del control. Características y distorsiones de la economía venezolana, como la sobrevaluación de la moneda, la dependencia de las importaciones y el peso decisivo de la exportación petrolera, impusieron la necesidad de diversos controles. Fue una práctica a lo largo de los años 40, donde durante mucho tiempo el control fue justificado por una tendencia especulativa en el precio de los productos básicos que obligó en los años 80 a aprobar una ley y crear una superintendencia de protección al consumidor. En esa época existían discretos niveles de inflación, pero se advertía que el venezolano tendía la tendencia del consumidor consumista. En los últimos años los controles se han ampliado y responden a una estrategia global, ya no solo económica, sino también política, como una manera de afrontar lo que se ha llamado una guerra económica. Como ha dicho nuestra invitada Anabela Abadí, en ciertos casos se plantea la necesidad de alguna regulación, pero los gobiernos deben darse cuenta cuando esas regulaciones son eficientes o cuando afectan las reglas del mercado. Esa es la clave. Buenas noches.